y bienvenidas a una entrega más de su programa Desde la Otra Acera. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Y es que para hoy tendremos un programa muy especial con un tema bastante interesante. Casos de corrupción y redes de poder en Costa Rica. Y es que llevamos tiempo de escuchar diferentes casos de corrupción que han estado sucediendo en uno u otro gobierno, de uno u otro color, y en muchos casos de estos ha habido gran impunidad. Temas que salen a la luz por un tiempo y después nadie vuelve a hablar de ellos. Pero definitivamente hoy le vamos a entrar a este tema y para ello vamos a tener como invitados especiales a Diana Madrigal Valerín, abogada y asesora legislativa, y también a la señora Patricia Mora Castellanos, exdiputada y miembro de las comisiones investigadoras de la Asamblea Legislativa. Y bueno, como todos los jueves, tendremos a nuestra compañera economista y conductora del programa, Sofía Guillén, donde estaremos desarrollando este programa que se las trae. Así es, buenas noches. Y precisamente en el episodio de hoy vamos a hablar sobre 3 casos muy sonados durante un tiempo que después como que se apagan y se dejan olvidados, ¿no? Pero es el caso del cementazo, el caso Yamber y también los Panama Papers. Nuestro propósito de esta noche es refrescar un poquito la memoria y a propósito del debate sobre la situación fiscal, recordar también que las redes de poder pasan por grandes políticos y partidos que a veces son cómplices de esto, pero que no siempre tienen, por supuesto, la intención de atacar la corrupción de fondo. Vamos a una pausa y regresamos con nuestras invitadas. Hola, soy el quinquenio del FCL de Vida Plena. En el año 2021, algunos de ustedes tendrán la oportunidad de llevarme. ¿Quiénes? Pues los afiliados de la operadora que cumplen 5 años continuos de trabajar para el mismo patrono. Este retiro es voluntario, es decir, que usted puede llevarme o no. Y es que el Fondo de Capitalización Laboral, FCL, tiene como fin ayudarle a los trabajadores cuando se vean en el caso de renuncia, despido, suspensión o reducción de jornada laboral. Es algo así como una cesantía. Así que, si usted no está en alguna de estas situaciones, puede dejarme en el fondo del FCL para que yo pueda hacerme más grande y así serle útil en una verdadera situación de desempleo. Sin embargo, si quiere retirarme, le explico lo que debe hacer. Ponga mucha atención. 1. Solicitar a este correo o a este WhatsApp el formulario del retiro del quinquenio, llenarlo y verificar los requisitos. O también lo puede descargar de nuestro sitio web. Llénelo, fírmelo y envíelo con los requisitos a nuestro correo o WhatsApp. 2. Vida Plena verificará si efectivamente cumple con los 5 años continuos de trabajo con el mismo patrono y le notificará para continuar el proceso. Recuerde que usted también tiene la opción de pasarme a su fondo del ROP o abrir conmigo un plan voluntario de pensión. En Vida Plena ya estamos listos para facilitarle la forma de que yo me vaya con usted. Por eso, le sugiero enviar la solicitud con tiempo. Vida Plena, operadora de pensiones. Regresamos del corte comercial. Esta noche estamos hablando sobre casos de corrupción y redes de poder, en particular 3 casos, Yamber, Cementazo y Panama Papers. Vamos a empezar hablando sobre el caso Yamber. Veamos la siguiente cápsula para refrescar un poquito la memoria sobre de qué trataba este asunto. El caso Yamber tiene que ver con los ejecutivos de esta empresa productora de plástico, que presuntamente crean algunos estados financieros, digamos, falsos y se inventan algunos datos, entre ellos exportaciones, acceden a grandes préstamos por altos rubros y luego se declaran en bancarrota. Esto está mediado por una serie de redes de poder y permisividad que en un momento vamos a conversar, pero por acá una noticia más para refrescar también la memoria. El caso Yamber está directamente vinculado a esta familia, a la Yankelewicz, que es pues el rostro que veíamos hace un rato del caballero que salía en la imagen, era precisamente Samuel Yankelewicz.
Y esto está entramado en una serie de, digamos, grandes jerarquías que también tienen que ver con el asunto, incluyendo pues altos gerentes de Jamber. Al final esta historia, que además pasa no solo por redes de préstamos y demás, sino que incluso va a dar a los paraísos fiscales, y ahora veremos por qué, bueno, es una familia que acaba diciendo, después de toda esta matráfula, que están en quiebra. Entonces, pues nada, esto es un poquito para refrescar la memoria sobre un caso que en realidad no llegó a sonar tanto, pero que es uno de los casos que podemos traer a colación como ejemplos de redes de poder. Y nos acompaña, como bien indicábamos al principio, doña Patricia Mora, exdiputada de la República, que participó de varias comisiones que investigaron varios de estos casos, precisamente. Doña Patricia, en el caso particular de Jamber, ¿cuáles son las redes de poder que se descubren a través de la investigación de este caso en particular? Sí, muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Como les decía, he hecho un cambio de disco duro y he vuelto a tener la misma sensación que tuve durante muchísimos meses siendo diputada en las 3 comisiones investigadoras, en la de los papeles de Panamá, en la del caso Jamber y luego en la del cementazo. La sensación literalmente que tenía casi de manera permanente era estar levantando la tapa de una olla donde se podría lo que estaba dentro. Efectivamente, quiero mencionar que en abril del 2016 es que se dan a conocer por más de 100 medios de comunicación en el planeta una investigación periodística que descubre lo que fue llamado el caso de los papeles de Panamá. Y en ese marco es que la fracción del Frente Amplio a la cual yo pertenecía, y en este caso yo particularmente, pido al plenario legislativo que se conforme una comisión que se aboque a la investigación de lo que teníamos enfrente. Para la fuerza política que representaba yo en la Asamblea Legislativa, esto no era una novedad. Precisamente el fundador de nuestra fuerza política, José Merino, había ya encabezado en el 98 una investigación en aquel momento sobre cómo habían derivado los llamados CATs a los incentivos turísticos y cómo de ahí salió un estudio muy serio, muy robusto, llamado Los incentivos a la corrupción, que nos desnudaban lo que son las tramas donde se vincula el poder político con el poder económico. Efectivamente, como Sofía lo que me pide es referirme en este momento a el caso Jamber, yo debo decir que a partir del escándalo de los papeles de Panamá se evidencia el denominado caso Jamber, en donde es la familia Yankelewicz la que aparece como cliente del bufete acusado, por eso se llama bufete. Se llaman papeles de Panamá porque el bufete que está en el centro es el bufete Mossack Fonseca, que por cierto leí en la prensa, creo que hace un día o 2, que se ha pedido la prisión para sus dueños, para el señor Mossack y para el señor Fonseca. Y este es un bufete, como muchos en nuestro país, porque debo de decir que uno de los descubrimientos de la investigación que se realizó en el seno de la Comisión de Papeles de Panamá, se identifican por lo menos 4 mecanismos que se valen
del uso de esas estructuras jurídicas inmorales e ilegales para llevar a cabo las maniobras de defraudación fiscal. Se identificaron vacíos legales, se identificaron proyectos de ley en corriente legislativa que no se movían, se identificaron personas costarricenses con relevancia política que eran nombradas en esos papeles y de las cuales, para evidenciar cuáles eran los entramados, 37 de ellas ocupaban cargos o habían ocupado cargos públicos relevantes. Entre ellos, el señor Samuel Yankelevich, que había sido en 2 periodos consecutivos presidente de la UCAEP y que recuerdo como algo anecdótico que en medio del escándalo lo que las diputadas o lo que varias de las diputadas y diputados que conformábamos la comisión le pedíamos a la Unión de Cámaras es que tuviera el gesto digno de retirar el retrato de un salón que dicen que tienen de expresidentes. Yo no conozco las instalaciones de UCAEP, que retirara la foto del señor Samuel Yankelevich. La indagación en este caso nos llevó a profundizar en la información hasta que pudimos revelar los mecanismos que fueron utilizados por Jamber, la empresa, y la familia Yankelevich para realizar la estafa al Estado costarricense. Y que de alguna manera puso de manifiesto, desnudó una frágil gestión institucional, tanto de bancos estatales como del Tribunal Fiscal Administrativo, para poderle poner freno a este accionar. Jamber había obtenido hasta el momento de la investigación créditos superiores a los 56 millones de dólares con la banca, 37 de los cuales habían sido adquiridos con bancos públicos costarricenses como el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica y Bancrédito. Los créditos aprobados a Jamber en el caso del Banco Nacional fueron otorgados en la época en que don Gerardo Ulloa fungía como subgerente general de ese banco. Desde ese puesto que él ocupaba, él logra dar una excepción a Jamber, a la empresa a la cual se le permite adquirir el crédito con el banco a pesar de presentar indicadores financieros que señalaban ya graves problemas en la empresa. Luego de una crisis que Jamber sufre y que se cuestiona a la banca pública, en este caso al Banco Nacional, Ulloa fue el encargado de realizar los análisis del caso. Todo esto sucede a pesar de que Ulloa tenía un vínculo familiar cercano con la familia Yankelevich. Él era el señor Samuel Yankelevich, es hermano de doña Doris Yankelevich, que fue primera dama de nuestro país, esposa de don Luis Alberto Monge, y la esposa del señor Ulloa era una hija de don Luis Alberto Monge. Y de la empresa Jamber, la principal accionista era precisamente, no solo principal accionista, sino la beneficiaria final de Jamber era precisamente doña Doris Yankelevich, de grata memoria, protagonista en los papeles de Panamá. Doña Doris también fue la fundadora de esta otra empresa que ahora Sofía mencionaba, llamada Kineret, que tuvo unos vínculos que también investigamos
con Jamber, en donde se tercerizaba para evadir y eludir las cargas fiscales, donde se tercerizaban las ganancias de la empresa. Y aquí también tuvo una intervención central, señor que también fue llamado a la comisión, el hijo de don Samuel, don Andrés. Ellos dos figuraron en ese momento como actores principales de esta presunta estafa, en la cual lo que realizaron fueron unas ventas ficticias con una empresa que se llamó Interplastic Industries Corporation, una sociedad offshore panameña que estaba bajo su dominio. Esta investigación nos permitió evidenciar los vínculos económicos entre familias con altísimo poder económico, político e institucional, y esta corporación familiar financiera, es una de las grandes financistas de varias campañas políticas del partido al que don Luis Alberto Monge, fue presidente. Es decir, quedó esclarecido un vínculo directo, más allá de los cuestionamientos que la ciudadanía se hizo y se ha hecho a lo largo del tiempo de la llamada disposición 4.3, que es la que define la conformación de las juntas directivas. Es decir, una junta directiva en donde hay 4 integrantes del partido dominante. Estoy hablando del momento en que una disposición dada en el momento en que en nuestro país regía el bipartidismo. El partido gobernante tenía 4 puestos y los otros 3 los tenía el partido de oposición más importante. Esto hizo lo mismo que luego se evidenció claramente en el caso del cemento, de la importación de cemento chino. Eso hace que entre estos integrantes de una junta tan inmoralmente constituida, como han estado las juntas directivas de los bancos en nuestro país, de los bancos que gestionan y administran los dineros que son de todas y de todos los costarricenses. Por ejemplo, en el caso de Jamber, lo mismo que sucedió con relación a los créditos otorgados a Juan Carlos Bolaños en el caso del cementazo, jamás pusieran a funcionar mecanismos de control de riesgo dentro de la banca. Es decir, en el caso de Jamber, como lo acabo de mencionar, los créditos por muchísimos millones son otorgados ignorando los informes financieros ya existentes que denotaban a una empresa productora, en este caso de plásticos, me parece que era la Jamber, a una empresa financiera que cargaba con unos estados bastante lamentables. De hecho, sobre estos vínculos que doña Patricia nos esbozaba hace un momento, tenemos por acá la cápsula número 2 para que quienes nos ven, esa misma, que de hecho eso proviene del propio insumo que generaron desde el despacho. Ahí se resumen precisamente estos vínculos que nos comentaba doña Patricia hace un momento, ¿verdad? Entre, por ejemplo, don Gerardo Ulloa, ahí en la banca, la familia Yankelewitz, estos vínculos que mencionaban con don Luis Alberto Monge, ¿verdad? Expresidente. Entonces, de alguna forma, este esquema nos permite visualmente recuperar un poco esta seguidilla de lazos entremezclados que sí ejemplifica muy bien la idea de redes de poder, ¿verdad? De alguna manera consolidadas, y que quizás algo que llama mucho la atención en este caso y en otros más de investigación tiene que ver con el hecho
de que están o suelen estar vinculados a los papeles de Panamá. Y precisamente sobre el tema de los papeles de Panamá, que ya también doña Patricia de alguna manera lo introduce, quizás recordar un poco la amplitud, ¿verdad?, de estos papeles de Panamá. Ahorita estábamos viendo un caso muy puntual que demuestra redes de poder, que es el caso Yamber, pero quizás vale la pena tomarse unos minutos también para adentrarse un poquito más en los descubrimientos de los Panama Papers que, digamos, tuvieron un alcance mundial y que en el caso costarricense, cuando uno por ahí revisa el informe final de la comisión investigadora, descubre que salen de ahí. Salen mencionados algunos sectores muy conocidos en Costa Rica, ¿verdad? De repente por ahí se menciona Grupo Nación, por ahí se mencionan algunos bufetes de abogados. Entonces, quizás, doña Patricia, si podríamos adentrarnos en recordar también las redes de poder que lograron descubrirse a través de la investigación de los Panama Papers. Insisto, una investigación de alcance mundial que en Costa Rica también tuvo réplicas y que fue encabezada en esta comisión legislativa que lo investigó. Sí, a mí me interesaría porque creo que es muy demostrativo. Revisando papeles hoy durante un rato, encontré un ejemplo que me parece que puede contestar o puede ejemplificar una red de poder que quedó al descubierto en la investigación de los papeles de Panamá. A ver, según el registro de compradores que está en manos del Tribunal Supremo de Elecciones, de bonos de la deuda política de la campaña electoral del 2010, hay una familia, Esquivel Bolio, que aporta a la campaña de doña Laura Chinchilla más de 56 millones de colones, ¿verdad? Ok, esta familia es una de las familias más reconocidas en el sector financiero nacional. Son propietarios o fueron en la década de los 80 del Banco Bansol, que antes fue la financiera Acobo, y luego fue asumido por el grupo Prival en el 2014, y Prival era el dueño del 50% de las acciones del grupo Improsa, de los Ortuño, también financistas del Partido de Liberación Nacional, y que todos tienen operaciones vinculadas al bufete Mossack Fonseca. El Banco Improsa, por ejemplo, había creado un fideicomiso en Panamá con el objeto de que se repartieran los dividendos entre los accionistas y así eludir lo que me voy a permitir llamar como una obligación patriótica que tenemos todas y todos quienes podemos amar a un país, y es el de la responsabilidad fiscal. Yo voy y compro este pilot y ahí me están cobrando impuestos indirectos. Y a mí me han pagado toda la vida en la Universidad de Costa Rica, porque es ahí donde he trabajado y donde he vivido, y cada mes, sin que nunca llegue a mis manos, me cobran un impuesto. Efectivamente, lo que me cobran a mí no se lo cobran a Mireya, mi amiga, compañera, trabajadora de una yuquera en Guásimo del Caribe, porque a ella el salario no le da para que le cobren impuesto al salario o impuesto a la renta. Muy bien. Ustedes saben, y a mí me interesaría aquí, antes de relatar este caso que vincula a una serie de personajes que hoy todavía juegan en política, me interesaría dejar mucha claridad entre por qué cuando hablamos del porcentaje que podría significar para el Producto Interno Bruto, siempre sabemos, se dice, esto es lo que podría representar la evasión más la elusión. Muy bien, la evasión es una maniobra de forma estrictamente contraria a la ley, ¿ok? Pero resulta que la elusión, y esa era, digamos, quizás la guinda del postre
cada vez que esto se debatía en las comisiones parlamentarias de las que formé parte, la guinda era que llegaban los señores, fundamentalmente señores, se sentaban delante nuestro y me acuerdo perfectamente un señor que llegó de primero. Él era abogado de uno de estos bufetes que gestionan y tramitan las solicitudes que les hacen clientes para ver cómo pagan menos impuestos, o como un día me dijo don Otto Guevara, es que no sé si usted se ha dado cuenta que intentar pagar muy poquitos impuestos es totalmente legal. Y yo tuve que quedarme callada. Bueno, no me quedé callada, le dije, sí, es legal, pero es absolutamente inmoral, don Otto. ¿Por qué era legal? Porque eludir esa era actuar dentro de los márgenes de la ley para conseguir una cosa absolutamente aceptada en el sistema en el que vivimos, que es conseguir que se te reduzca lo que tenés que pagar de impuestos. Es decir, demostrar que te importa un pito si aquí se pueden hacer más carreteras, llevar más luz eléctrica, proveer de agua potable, pagar más enfermeras para que la TAP venga a ver un adulto mayor o a vacunar a un niño. Eso que se vaya por un tubo, ¿ok? Nosotros, como empresas, vamos a pagarle a grandes bufetes, muchos de los cuales yo tengo aquí a la vuelta de mi casa, a grandes bufetes que a lo que se dedican es a hacerte posible esa maniobra. Bueno, pero resulta que en algo tenía que haber dejado bien. En la reforma fiscal aprobada en el 2018, hay una fuerza política que logra que se incluya una cláusula antielusiva general. Es decir, que hoy aquel señor que llegó de un bufete y que lo primero que me dijo es, vea, señora Mora, es que usted no pasó por la escuela de Derecho. Es que en la primera clase de la Facultad de Derecho a uno le explican lo que es legal y, por otro lado, lo que es ético. Entonces, adelante con los faroles, que ya eso me había quedado claro. Resulta que hoy la situación en nuestro país es distinta, pero sigo con el caso que me parece muy ilustrativo. A ver, entonces, ese banco Improsa, cuando salen los papeles de Panamá, se descubre que había creado un fideicomiso desde el año 2000 para eludir el pago de impuestos en nuestro país, es decir, ese impuesto sobre los dividendos de las empresas, que es del 15%. En la estructura de ese fideicomiso figuraban, entre otros, don Emilio Bruce Jiménez, don Robert Woodbridge, Alfredo Ortuño, padre de la dueña del Banco Improsa, quienes fueron sucesivamente siendo representantes de Costa Rica ante el BCIE durante el gobierno de Arias, luego representantes ante el directorio político de Liberación Nacional. Y Alberto, que es el mayor de ese emporio Esquivel Bolio, en el 2013 era el presidente de una firma que se llamaba Aires de Pavas S.A., a cargo de los servicios de un jet privado. Jet que en el 2013 traslada a Panamá de manera secreta a Johnny Araya y a Antonio Álvarez de Santi. Estos eran candidato presidencial don Johnny y jefe de campaña el señor Álvarez de Santi de Liberación Nacional. Y montado en ese jet, en ese vuelo, junto con estos dos señores, iba don Carlos Enrique Cerdas, que es el presidente de MECO. Eso que vemos en cualquier presa que haya, en cualquier obra, en cualquier carretera de nuestro país, vemos a la empresa constructora MECO. Durante las administraciones de Laura Chinchilla
y también de Johnny Araya como alcalde, que sigue siendo de San José, esta empresa se habría beneficiado en el momento en que hicimos la investigación a través de la ejecución de proyectos de alrededor 34.000 millones de colones. Es decir, MECO había donado 11 millones de colones a la campaña de Laura Chinchilla, un hombre vinculado, una empresa vinculada a los papeles de Panamá, y MECO logra construir una estructura superior a los 9 millones de dólares, y que lo que hace es vincular un entramado de sociedades anónimas en destinos tan diversos como las Islas Vírgenes Británicas, las Bahamas, Belice. Yo recuerdo perfectamente haber tenido a don Rodolfo Jiménez, creo que es el accionista mayoritario de la Nación, que fue convocado a la comisión por mi iniciativa, tenerlo enfrente y preguntarle yo genuinamente, señor Jiménez, ¿usted me podría explicar si es que en las Islas Vírgenes Británicas, donde aparece la Nación, se lee la Nación? Porque sería casi la única explicación para poder validar esto. Esta investigación evidenció redes de diversos grupos económicos con mucho poder en nuestro país, como Alcatel, con una sospechosa estructura empresarial que terminó vinculando a un expresidente, como Península Papagayo, como el caso Jamber que acabamos de decir, como el Fresh Market Corporación, como Aldesa, Bordazul, y aquí, por eso les digo que esa olla cuando se destapa huele tan terriblemente mal, porque esa es una podredumbre que se viene cocinando desde hace décadas en este país. Por eso han conseguido que este país, donde si tiras una semilla en un poco de tierra perdida, crece algo para alimentarnos, por eso han conseguido que más de un millón de ciudadanas y de ciudadanos hoy tengan hambre, porque lo han saqueado, ¿ok? Lo han saqueado. Estas empresas, entre ellas Bordazul, voy a centrarme ahí, que fue una de las 10 mayores receptoras de los certificados de abonos tributarios, era además investigada por COMEX porque tenían denuncias penales por estafa. Es decir, que yo recuerdo, creo que es importante mencionarlo aquí, la comparecencia ante la comisión, en este caso, sí, ante la Comisión de los Papeles de Panamá, del que fue viceministro de Hacienda en el gobierno anterior, el señor Rodríguez. Y me acuerdo que le formulábamos preguntas muy puntuales porque nos habíamos enterado de que la Sala Cuarta había recibido recursos que intentaban parar, recursos que hubieran obligado, si la Sala Cuarta no los hubiera desconocido, hubieran ayudado a que el ministerio, las autoridades del Ministerio de Hacienda y de Tributación Directa pudieran avanzar en la investigación. A ese respecto, aquí tengo el viceministro Fernando Rodríguez, comentó que una de las estrategias, es que me parece interesante por la colusión entre los distintos poderes de la República, colusión que quedó claramente demostrada con el caso del cemento chino. Es que ese caso, yo sigo considerándolo el caso más grande de corrupción de este país, porque consiguió pringar, voy a poner así, a los 3 poderes del Estado.
Es decir, de tal manera los consiguió pringar que recuerdo que una moción que firmé era para destituir a la Sala Tercera en su totalidad. Imagínense ustedes cuál fue la magnitud de ese desfalco. Bueno, don Fernando decía que estas estrategias como la de a ver, de que no avanzaran procesos cobratorios en curso en instancias administrativas y judiciales emprendidas por las autoridades de Hacienda, ese entrabamiento era por la presentación de recursos ante la Sala Cuarta. Y él decía que estas iniciativas eran impugnadas en la vía constitucional y que la legislación precisamente regulaba los debidos procesos a través de los cuales la administración, obviamente eso es lo que está regulado, ejecuta todas aquellas acciones cobratorias en cuanto en contra de los defraudadores del fisco. Es decir, que deberíamos de poner en este sentido atención a la necesidad de sanear lo que son los vínculos, además político-empresariales, políticos y con las cúpulas económicas en cuanto a depurar, a conseguir conseguir transparentar lo que puede estar sucediendo, voy a ponerlo literalmente, en los bajos fondos. Porque, ¿qué pasa? Que no es ilegal tener una sociedad en un paraíso fiscal. Lo que es ilegal y lo que es inmoral es lograr escabullirse a una supervisión que lo que tendría que garantizar es que en nuestro país el funcionamiento de la institucionalidad pública tenga el soporte de esos aportes. Porque, ¿qué pasa? Que la existencia de paraísos fiscales pone en absoluta desventaja muchas otras. La existencia de paraísos fiscales también opera en contra de cómo funciona un sistema capitalista. ¿Qué pasa? Que te pone enfrente un terreno desigual entre las empresas que tienen responsabilidad fiscal, más allá de, en fin, una empresa que es fiscalmente responsable y la que no lo es. Cohíbe al Estado de cobrar impuestos directos, es decir, de hacer la tributación más progresiva, porque vivimos bajo el horror de que las empresas, si les cobras tantito más, se te pueden ir. Pero además esto obliga al Estado, porque de algún lugar ha de salir el financiamiento de quienes integran los llamados ATAPs, que han venido aquí a mi casa, que no es una casa, digamos, puesta en un lugar donde son los sectores más vulnerables. No, es que el Seguro Social ha cubierto a los sectores medios. Han venido en dos épocas, en los últimos 5 años, en 2 momentos distintos. A vacunar y a ver a mi padre, adulto mayor, ya anciano, y luego a ver a mi nieto, recién nacido, a vacunarlo. Esas personas que vienen aquí con la gabacha del Seguro Social tienen que ser financiadas. Y entonces, si el Estado se ve ordeñado porque la existencia de estos paraísos fiscales y de esta triangulación de
de ganancias existe, se ve obligado pues a cobrarnos a ustedes, a mí, que bueno, todavía formaríamos parte de las capas medias que han sido el soporte realmente de una estabilidad política en nuestro país. No, es que se ve obligado a tasar con el IVA la canasta básica. A eso se ve obligado también. De este debate en este momento, ¿verdad? De refrescar un poquito la memoria en medio de una discusión que se las trae en materia fiscal, pero que además de fondo hay un debate sobre la Costa Rica que queremos, sobre el modelo de desarrollo país. Y cuando uno refresca memoria, empieza a encontrar este tipo de nombres, ¿verdad? Y apellidos que doña Patricia nos ha puesto sobre la mesa, y que ese tipo de investigaciones, por ejemplo, la de los papeles de Panamá, duró varios meses, seguramente. Los medios de comunicación de ahí, muy feo no sacarlo, ¿verdad? Además, inclusive después de un escándalo mundial, pero que a la fecha, en realidad, en la mayoría de medios de comunicación masivos ya no se trae este debate no resuelto, porque el informe, aunque pasó de comisión, no se ha visto en plenario. Es un debate no resuelto del que ya, digamos, los poderes fácticos simplemente no hablan. Bueno, hemos visto acá que Patricia pone sobre la mesa una estructura de red, una red de cuido, podríamos decir, la cual se ha ido formando a través de décadas, ¿verdad? Porque generalmente nosotros vemos enfrente los políticos tradicionales, pero resulta que detrás de ellos hay una serie de familias, y hay que hablarlo así, familias con vínculos empresariales, que al final de cuentas son los que vienen financiando a los políticos de uno u otro partido, y pareciera que luego vienen obteniendo beneficios en gran cantidad de negocios, como algunos de los que mencionaron por acá. Es interesante ver, por ejemplo, el asunto de la parte de los bancos. Un ciudadano común y corriente, trabajador de la educación, absino, en un momento que ocupa un crédito para una casa, para un vehículo, para lo que sea, le ponen un montón de trabas. Pero resulta que llega un empresario de estos que tiene vínculos con diferentes políticos y, bueno, pareciera que se realizan una serie de excepciones en requisitos y se le da el dinero que sea sin ninguna garantía. Resulta que después ese dinero se pierde, como lo vimos en varios casos de estos, y ahí sí se socializa la pérdida, la tenemos que pagar entre todos nosotros. Llama bastante la atención, ¿verdad?, este asunto. Por otro lado, vemos, ¿verdad?, los vínculos no solo políticos empresariales, sino una serie de bufetes que se ven embarrados, ¿verdad?, como lo describía ahora Patricia, y que son especializados de una manera legal, hablemos lo legal pero inmoral, en ayudar a estos grandes a que no paguen, ¿verdad? Y definitivamente todos los que somos ciudadanos, trabajadores, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones fiscales mes a mes, ¿verdad? Por acá es importante, ¿verdad?, hablar esto, porque vemos, y ahora Sofía lo describía, parece que los medios de prensa costarricenses no tuvieron más que darle un poco de cobertura a este asunto de los Panama Papers. ¿Por qué? Porque a nivel internacional esto fue una bomba. Hay países, gran cantidad de países donde definitivamente toman muy en serio lo del fraude fiscal. Hay países donde políticos importantes ni siquiera son perdonados por un asunto fiscal. Pueden que por otras faltas sí, pero el asunto fiscal se toma muy en serio. Y en Costa Rica esto ha sido una vacilón, una charlatanería, se han dejado un montón de vacíos para, como decíamos anteriormente, estos bufetes especializados en estos temas ayuden a estos grandes empresarios a esconder sus ganancias. Y de ahí no es casualidad que cuando hablamos de reformas fiscales como las que discutimos en el 2018 e incluso lo que estamos hablando en este momento, ¿verdad?, dentro de los proyectos que hay en la Asamblea Legislativa, existe una gran resistencia, especialmente en el Ejecutivo y el Legislativo, por tomar medidas serias para combatir la evasión y la elusión. Entonces aquí vemos que estos vínculos político-empresariales salen a la luz cuando vamos a tocar
el tema de que, bueno, ocupamos medidas y proyectos serios para combatir la evasión y la elusión. Y creo que aquí eso queda bastante claro. Ahora que hablábamos de los famosos papeles de Panamá, ¿verdad? Aquí aparecen nombres como La Nación, ahora lo describíamos anteriormente, Papagaya Ventures, Banco Improsa, Aldesa, entre otros. Y hay una gran lista, ¿verdad?, de empresas que aparecieron vinculadas en estas listas de tan penoso reconocimiento. Sin embargo, vemos que conforme ha pasado el tiempo, bueno, todo se ha ido enfriando y todo ha quedado por ahí. Entonces, definitivamente se requiere que se tome más seriedad en este tema, en que en Costa Rica se tome más serio y se sea más estricto con respecto a la evasión y la elusión, si definitivamente queremos resolver un poco este problema, bajar el asunto fiscal, porque ahora lo describía Patricia y es algo de lo que venimos hablando nosotros. Lo que toda esta gente evade, lo terminamos pagando los trabajadores. Lo que toda esta gente evade, lo termina pagando el pueblo costarricense en impuestos. Lo que toda esta gente evade, ahora lo tenemos que compensar a través de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional e incluso vendiendo instituciones que son de todas y todos los costarricenses, instituciones que le brindan servicios a las personas que están en más vulnerabilidad, porque ahora lo hablábamos también, pareciera que la avaricia de estos grandes poderes o de estos grandes poderes económicos no termina, no se llena, y mientras ellos acaparan y esconden sus riquezas, no le importa si al niño tiene alimento, si se pueden vacunar, si aquí se muere la gente de un montón de enfermedades por recortarle recursos a la caja, aún estando en tiempos de pandemia. Entonces, definitivamente es un tema que hay que entrarle y ojalá que los gobiernos, no sé si o alguno que venga o quien lo haga, pero definitivamente nosotros desde las organizaciones sindicales y los diferentes sectores sociales tenemos que exigir que se tome en serio estos temas. Esto no puede estar así ni puede seguir sucediendo. Así es, y de hecho aprovechemos este momento para mostrar la cápsula 3, solo la primera imagen, porque si alguna de las personas que nos está viendo está interesada en leer el informe completo, el informe final de esta comisión investigadora, esa es la portadita del informe y ustedes pueden ponerlo en Google ahí, ahora que la pandemia nos obligó a actualizarnos mucho más en términos tecnológicos, poner en Google informe final, Comisión Legislativa, Papeles de Panamá, y entre los primeros links les va a salir ese documento que se ve a la derecha, esa es la portada. Ojalá puedan buscarlo en estos días, ojalá puedan por ahí ojearlo, darse cuenta del tamaño de las redes que doña Patricia tan gentilmente nos ha comentado hoy, y inclusive en ese informe vienen propuestas, porque el informe no solo identifica las caras, los nombres, los trucos, sino que además sugiere cómo resolver estos problemas. Ojalá que puedan buscar el informe y verlo. Vamos a un corte comercial y ya regresamos para cerrar el programa de hoy, refrescando la memoria sobre el cementazo. Volvemos del corte comercial y en la segunda parte del programa de hoy, bueno, pues en la primera hemos hablado sobre Jamber y los Panama Papers, pero en esta segunda parte vamos a refrescar la memoria también con el cementazo. Recordemos que hoy estamos básicamente en la tarea de refrescar memoria, refrescar rostros, nombres, trucos, porque en pleno debate fiscal y en plena discusión del Estado Social de Derecho y de la Costa Rica que queremos, pues tenemos que hablar de las redes de corrupción, del fraude fiscal también y de cómo solucionarlas. Veamos la siguiente cápsula para recordar un poquito el caso del cementazo. Hay algunas noticias con algunos rostros que de repente nos refrescan también la memoria. Nuevamente, vean ustedes qué interesante, también tiene que ver con un crédito. Otra vez hay un crédito de por medio en el que no hay garantía suficiente, pero aún así la banca lo da. Además, esta nota del semanario Universidad nos dice que la Fiscalía de aquel momento supuestamente había ocultado pruebas que implicaban a diputaciones en el cementazo, y las dos diputaciones que menciona el semanario Universidad en esta nota son Víctor Morales Zapata, quien fuera diputado del PAC en aquel momento, y Otto Guevara Gut, quien fuera diputado por el Movimiento Libertario. Y finalmente una última noticia que nos ayuda por acá a contextualizar. Esta es una nota muy reciente, la sacó Teletica a inicios de este año 2020.
donde nos recuerda que a 1000 días del arresto de Juan Carlos Bolaños el juicio todavía no había ocurrido. Y para conversar sobre este tema, también nos acompaña durante unos minutitos Diana Madrigal. Diana es abogada y fue asesora legislativa durante la época en la que la Asamblea Legislativa, en la comisión investigadora, en la que también doña Patricia como diputada se encontraba. Ella participó del análisis técnico alrededor de este tema también. Entonces, Diana, pues si nos puede refrescar un poquito la memoria de qué trataba el caso del cementazo. El cementazo fue un caso que involucró a los 3 poderes de la República. Se trató de el caso de Juan Carlos Bolaños, que quería meterse en el negocio de la importación de cemento, y la reglamentación que existía en ese momento en el país no se lo permitía, porque el mercado estaba concentrado en 2 grandes empresas que eran Holcim y Cemex. Posteriormente, entonces, según las investigaciones de la Asamblea Legislativa, él encontró espacios dentro de, o acceso a ministerios, inclusive presidencia, Asamblea Legislativa, para que se reformaran esos reglamentos de tal manera que se incluyeran normas técnicas que le beneficiaran directamente para la importación de ese cemento, que era cemento desde China, cemento y varilla, los 2. No solo eso, sino que además pudo obtener ventajas crediticias a través de gerentes y directivos del Banco de Costa Rica, que también realizaron reformas importantes a los reglamentos de crédito para que él pudiera obtener ese dinero prestado por el banco para poder finalmente importar el cemento a Costa Rica. También existieron, según la Comisión de Investigación de la Asamblea, existieron presiones por parte de diputados de la Asamblea Legislativa en ese momento en ejercicio, que intercedieron ante el Ministerio de Economía y ante la misma Ministerio de la Presidencia para que se emitiera cuanto antes ese tipo de reglamentación. Si bien es cierto, en Costa Rica hace tiempos veníamos con un mercado bastante cerrado y tenía que abrirse, los cuestionamientos aquí se dieron sobre todo porque la reglamentación técnica fue acomodada para beneficiar en específico a una persona o a una empresa. Finalmente tocó también al Poder Judicial, porque según las investigaciones y las conclusiones de esa comisión de investigación, parece que había una prueba del OIJ que demostraba muchísimos intercambios de llamadas entre Juan Carlos Bolaños y diputados de la República. Esa prueba no fue tomada en cuenta, fue ignorada o no sé si no la vieron por parte de los magistrados de la Sala Tercera para declarar la desestimación de la causa en su momento contra diputados de la República. Finalmente surgieron informaciones donde se evidenciaron una relación cercana entre Juan Carlos Bolaños, que es la persona esta cuestionada por la importación de este cemento, y no solo magistrados de la República, sino también diputados, ministros. Y además en este caso se dio la característica especial de que si bien inició la investigación por una denuncia, un trabajo periodístico de investigación de CR Hoy, seguida después por el semanario Universidad, la realidad es que durante mucho tiempo el resto de los medios de comunicación callaron a pesar de las constantes denuncias, y conforme iba saliendo mayor información mucho más alarmante, sí fue característico que solo 2 medios de comunicación se encargaron de continuar el trabajo periodístico de investigación. Y fue solo hasta cuando ya era muy grande, cuando ya la Asamblea había abierto la comisión de investigación, que el asunto empezó a ser
publicado por otros medios de circulación nacional mucho más grandes, pero entonces involucró a los tres poderes de la República, pero de repente también un silencio característico por parte de importantes medios de comunicación. Muchas gracias a Diana por hacernos este recuento y de alguna manera tocar varias de las redes de poder que efectivamente por ahí ya se vislumbraban, y me llama mucho la atención que también por ahí conversaba sobre el poder mediático en la práctica. Doña Patricia, a propósito del caso del cementazo, hay redes de poder que de alguna manera Diana introdujo un poco en el recordatorio o en la pincelada sobre este complejo caso. Si gusta puede quizás profundizar en algunas redes de poder o qué significó también para usted estar allí observando, y qué fue lo que se observó en este caso del cementazo tan tremendamente controversial, que en la primera parte nos indicaba usted es uno de los mayores casos que a su consideración de alguna manera refleja el entramado entre diferentes poderes de la República. Sí, en primer lugar quiero decir que si bien es cierto, causó asombro la desfachatez del caso, ¿verdad? Realmente ya eso no supuso, por lo menos para mi persona, ningún asombro. Vivimos en un sistema que se sostiene precisamente porque existen, en primer lugar, esos entramados que quedaron al descubierto, quedaron sobre la mesa cuando se investigó el caso del cemento chino, porque fue un caso que cayó en las manos, pero que apuntaba, que era un ejemplo nada más, que apunta a lo que sostiene, a lo que ha hecho que un sistema como el nuestro sea una fábrica de producir pobres. Eso es lo que está sucediendo. Y en este sentido es que a mí me parece muy importante, sobre todo en este momento en donde no salimos aún no logramos recuperarnos de los recortes planteados hace muy pocas horas en el Parlamento. Es decir, de esos recortes que lo único que pretenden es, como lo pretenden desde hace décadas, 4 décadas largas, es terminar con el ya debilitado, con la ya debilitada institucionalidad pública. Y hoy déjenme hablar como trabajadora del Instituto Nacional de las Mujeres, lo que les supone uno de los recortes al Ministerio de Educación Pública dejará en la calle a 3,000 mujeres cocineras. ¿Ok? Eso es, con las cifras que ya conocemos, que hoy avergüenzan al país por lo que son los números de desempleo abierto, de informalidad, con rostro de mujer. Hoy, bueno, en este momento, en esta discusión, yo creo que es necesario centrar la discusión en la importancia que tienen los impuestos. Es que es lo que puede asegurar el desarrollo económico y garantizar la capacidad de un Estado de realizar inversiones necesarias para que garanticen su crecimiento. Y en este sentido, me parece enormemente simbólico que hay tantas voces, no solo que se levantan para hablar de si el empleado público tiene una cantidad de prebendas o no, que si las tiene, yo en un momento de crisis como este diría, bueno, vamos a aportar todos, pero es que aportemos todos.
es que no puede ser que esos señores diputados que ayer dejaron casi en cierre técnico algunas instituciones, no permitan que en el Parlamento avance una batería de proyectos, pero de un calado hasta simbólico. Por ejemplo, uno de los proyectos que dejó la Comisión de Papeles de Panamá es el de establecer la prohibición de que altos cargos públicos realicen actividades comerciales en paraísos fiscales. Ni eso avanza. Es decir, ahí no avanza nada más que el recorte y los machetazos a una institucionalidad que es lo que nos ha hecho un país distinto. Yo pensaría que este ejercicio de memoria, porque hay, y sobre todo enormes medios y formadores de opinión pública que no tienen interés en que se toquen algunos asuntos. Entonces, creo que son las fuerzas vivas de este país las que deben de presionar en este caso puntual, que avancen no solo los proyectos que la Comisión de Papeles de Panamá señaló como ya existentes en la corriente parlamentaria y engavetados. No, las 8 o más iniciativas nuevas que salieron y que de ninguna manera consiguen llegar a, digamos, llegar a buen puerto, y que si llegaran posiblemente estarían asegurándonos a las costarricenses un ejercicio de supervisión efectiva, por ejemplo, de prácticas fiscales, es decir, impedir que se siga burlando las legislaciones tributarias e insistir, que yo sé que lo hacen las fuerzas vivas y trabajadoras de esta ciudadanía, insistir en que una fiscalidad progresiva es indispensable para financiar el Estado, para financiar los bienes y servicios públicos que nos hacen un país donde todavía no vivimos en una selva. Así que yo creería que volvería a insistir en la necesidad que hoy tenemos como país de pensar en un nuevo pacto social que entienda que, por ejemplo, la fiscalidad progresiva es un instrumento de redistribución del ingreso. Eso es lo que está ahí. Es que el queque no se hizo más pequeño. El queque se puso en el centro de una mesa. Antes se distribuía, nadie ha dicho que aquí todos éramos igualiticos, pero ahí íbamos y éramos uno de los países menos desiguales del planeta, y hoy somos uno de los 10 países más desiguales del planeta. Es decir, se olvidó lo que fue la brújula que orientó a unos acuerdos, digamos, políticos que dieron paso al Estado que hoy gozamos, y era el de saber que una redistribución menos injusta, ni siquiera estoy aspirando ya a estas alturas de mi vida a que la redistribución sea absolutamente justa, no, menos injusta, menos inmoral de la riqueza, como palanca para el desarrollo nacional y como palanca para asegurar unos mínimos de dignidad y de ciudadanía a todas las personas que vivimos en este país, pueda efectivamente ser posible, y que en ese pacto estemos, ojalá, Sofía lo sabe y lo acuerpa, estemos las mujeres debidamente representadas, y estén todos los sectores que componemos esta sociedad con igual capacidad de opinar y de decidir sobre el rumbo de este pequeño pedazo de tierra donde vivimos. Así es, muchísimas gracias a doña Patricia y a Diana también por habernos acompañado
en esta noche, y quizás estos últimos elementos que doña Patricia ponen sobre la mesa son fundamentales porque también nos ayudan a darle contenido a esta consigna de justicia tributaria, ¿verdad? Es que la justicia tributaria pasa por el combate a la corrupción, pasa por el combate al fraude fiscal, pasa porque estas grandes élites y redes de poder de ahí que han estado ahí tranquilitas, quietecitas, confiaditas en que nunca les pasa nada, de vez en cuando a alguno les sucede estas cosas, pero de ahí la mayor parte del tiempo la inmunidad es lo que reina, la justicia tributaria pasa y una sociedad mejor pasa porque esas élites pongan lo que tienen que poner. Es importante tener este tipo de refrescamiento, más en momentos como este donde escuchamos ciertas voces, ¿verdad?, que salen a hablar en este momento de que hay que sacrificarse más, pero ¿quiénes se tienen que sacrificar más? Los mismos de siempre. Medios de comunicación que manipulan la información, que ocultan casos como estos que estábamos describiendo anteriormente. Y ahora que hablamos de memoria, ¿verdad?, tal vez para refrescar un poco, porque aquí tocamos 3 temas, ¿verdad?, de corrupción, pero si nos vamos un poco para atrás, aquí tenemos datos interesantísimos. Por ejemplo, caso Copelesca, 35 millones de dólares. Caso Hidrotárcoles, que no se habló mucho, ¿verdad? Se ha mantenido ahí al margen, 117 millones de dólares. Cemento Chino, alrededor de 30 millones. Caso Jamber, alrededor de 37 millones de dólares. Caso OAS, allá en la zona de Occidente, donde soy yo, que estuvimos involucrados en ese movimiento para que no nos pusieran peajes cada 100 metros, como tienen en otro lado, ¿verdad? Pero sin embargo, ganamos esa lucha, pero hubo que indemnizar a la empresa brasileña OAS con 32 millones de dólares, donde siempre quedamos con el mal sabor y los que firmaron esos contratos, el ministro de Transportes y la presidenta de la República, que en ese momento prácticamente le regalaron 32 millones de dólares a OAS y que lo estamos pagando todos los costarricenses. El caso Soresco, 45 millones de dólares. Caso Trocha, 45 millones de dólares. Caso Alcatel, 60 millones de dólares. Caso Caja Fichel, 32 millones de dólares. Y si seguimos ahí para atrás, podríamos hablar del Banco Anglo, Fondo de Emergencias, y ahí podríamos seguir para atrás con un montón de casos de corrupción que han venido por décadas empobreciendo este país, causando más pobreza y más división y diferencia. Ahora que estamos hablando de estos casos, aquí sumamos 433 millones de dólares aproximadamente, 248.900 millones de colones. Este dinero en este momento de crisis, ¿cuántos bonos proteger? ¿Cuánta atención médica? ¿Cuánta construcción de infraestructura que estamos necesitando en este momento? ¿En cuánto se traduciría toda esta cantidad de dinero que ha quedado lamentablemente impune en muchos casos y donde muchos expresidentes que se han visto involucrados en estos casos de corrupción, hoy salen a la luz pública hasta recomendando a dar recomendaciones, a jugar que son el ejemplo de que van a salvar a la patria, a la democracia, cuando miren, aquí han estado involucrados en una gran cantidad de actos de corrupción, que no se les olvide porque eso también hay que refrescarlo. Además de esto, bueno, muy importante hablar acá, lo que estábamos comentando, ¿verdad?, en época como esta, cómo es necesario, ¿verdad?, implementar lo que son políticas verdaderas para reducir la evasión y la elusión, para que esta gente no tenga esas facilidades de escapar sus ganancias a paraísos fiscales, porque ojo, ahora hablábamos, Costa Rica es uno de los 10 países más desiguales del mundo, y este país no ha dejado de producir, este país no ha dejado de exportar, este país no ha dejado de tener crecimiento económico, pero aquí lo que sucede es que ese crecimiento económico y esa riqueza cada vez se queda en menos manos, y aquí lamentablemente las ganancias se privatizan, pero cuando nos toca pagar casos de corrupción, ahí sí vienen a socializar esas pérdidas, y ahí sí nos tocan a todos los costarricenses aportar, y cuando tenemos un hueco fiscal, que lo han causado ellos, los políticos con casos de corrupción involucrados con esta parte empresarial, que ha dejado de aportar y que se ha visto también involucrada en casos de corrupción como los Panama Papers, esta gente también es culpable de este hueco fiscal. No somos los trabajadores ni el pueblo costarricense, pero es a este sector, es a nosotros, es al pueblo a los que vienen y los ponen sobre las espaldas, una vez más, impuestos, una vez más, la crisis. Y ahora en estos tiempos vienen otra vez, ¿verdad?, con el discurso, ¿verdad?, que hay que solidarizarse, que hay que aportar, sí, pero seguimos aportando los mismos. Y aquí es donde desde la APSE hemos iniciado con nuestra consigna de justicia tributaria.
Que si tenemos que aportar, sí. Que hay que cobrar impuestos, sí, pero impuestos ¿a quiénes? A los que más tienen, que se aporten de manera progresiva si queremos salir adelante, porque aquí los sectores medios, los sectores pobres, los sectores trabajadores, somos los que hemos venido aportando por décadas, y estos grandes poderes económicos se valen de uno u otro vacío legal, como los que describíamos anteriormente, para esconder sus ganancias. Ese crecimiento económico que está produciendo el país, llevárselo a paraísos fiscales, llevárselo a cuentas paralelas, y no comparten esas ganancias con el resto del país. Y por eso nuestra sociedad es cada día más pobre, más desigual, y no es casualidad que también se esté tornando más violenta. Así es. Por eso, desde la APSE, hemos impulsado la consigna Justicia Tributaria. Ya. Este tema de la corrupción tiene que ver con el gasto público, que vos ves en la Asamblea Legislativa o algunas vocerías de sectores megacorporativos y demás, que te empiezan a decir, tenés que hacer más eficiente el gasto público. ¿Qué es más ineficiente que la corrupción? No hay nada más ineficiente que tener fondos públicos y no usarlos bien, porque hay redes de poder de altas jerarquías políticas, de familias, oligarcas, de partidos políticos tradicionales inmiscuidas en redes de poder permisivas que se protegen. No hay nada más ineficiente que eso. La plata que hay se usa mal muchas veces debido a estas redes de poder. Entonces, ojo, porque hasta la discusión del gasto, pues claro, yo creo que la discusión del gasto tiene que ser en torno a la calidad del gasto público, no a la cantidad. Es un tema de calidad, es asegurar que los fondos se usen bien, es asegurar que los servicios públicos mejoren. De eso debería tratar la discusión del gasto público, y entonces ahí estaríamos conversando cómo eliminar los portillos legales que permiten estas redes de poder. Pero bueno, hasta ahí parece que la Asamblea Legislativa en su mayoría no tiene intenciones de hablar el gasto público en esa dirección. Pero bueno, ya hemos llegado al final del programa. Hoy nos pasamos un poquito, pero la verdad es que el tema da para mucho. Como bien decía Denis, es un ejercicio muy importante este de refrescar memoria, ¿verdad? Cuando los pueblos olvidan su historia, pues están condenados a repetirla. Entonces tenemos que hacer el ejercicio de recordar rostros, nombres, cómo funcionan estas redes de poder, especialmente ahora que nos quieren convencer de que recortar a lo loco o de que un aumento de impuestos regresivos como el IVA, decía doña Rocío Aguilar que ellos se equivocaron hace 2 años, que debieron haber subido el IVA. Bueno, ahora que nos quieren convencer de eso, ojo, recordemos que sí, todos tenemos que aportar, pero debe ser de manera progresiva y deben combatirse redes de poder que permiten corrupción y fraude fiscal. Muchas gracias por habernos acompañado, y también a nuestras invitadas de esta noche, y bueno, especialmente a doña Patricia, que además en su agenda puede ser muy complicado sacar el ratico, pero lo ha sacado. Muchas gracias, y a ustedes por habernos acompañado esta noche en el programa. Nos vemos la siguiente semana en otra entrega más en Desde la Otra Acera.